Learning Legendario, episodio 18. Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación para formadores profesionales. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta. Hoy tendremos a un auténtico experto en el mundo del e-learning y autor de uno de los blogs de referencia en este sector. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para convertir tus cursos y tus talleres de formación en auténticas experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todas las ideas, consejos y cosas que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! ¿Doctor Porras? En persona. Gracias a Dios. Bienvenido al Centro de Control de Epidemias. Como le decíamos por radio, hay un virus que está infectando a toda la población. Hemos analizado cientos de vídeos y creemos que debe ser algo del agua del aire acondicionado que se usa en las empresas. El virus se expande cada vez más rápido. Es una pandemia mundial. ¿Podría ver alguno de esos vídeos? Por supuesto. Mire. Esta es la que creemos que fue la primera infectada. Kathy Johnson, Alabama. 3 horas trabajando delante del ordenador, bebe agua y se transforma. Elwood Martell, Illinois. 2 horas mirando algo en su portátil y se transforma. Todos los vídeos son parecidos, pero no damos con el patrón. Señores, no es el agua ni el aire. ¿Cómo? Fíjense bien en las pantallas. Lo que está convirtiendo a esta gente en zombies es el e-learning. ¿Lo ven? Aquí, aquí y aquí también. Todos ellos estaban haciendo aburridísimos cursos de e-learning cuando se produjo la muerte cerebral. Usted sí que sabe, doctor Porras. ¿Y cómo lo arreglamos? Lo sé. Preparen una vacuna y cárguenla de aprendizaje práctico. Contenido interesante, metodología innovadora y algo de buena organización. Con eso solucionarán el problema. Muchísimas gracias, doctor. Vamos, vamos, vamos a trabajar en esa vacuna. Ya habéis oído al doctor Porras. Hoy tengo el placer de estar aquí con Daniel Porras, pedagogo y experto en e-learning y gestión del cambio. Daniel es uno de los fundadores de ojulearning.es, uno de los mejores blogs del momento sobre aprendizaje, e-learning y formación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Juana, pues nada, pues encantado de estar aquí compartiendo unos minutos contigo en tu espacio de Learning Legendario. Lo que te decía antes, muchísimas gracias, que imagino que estarás muy liado y gracias también porque para mí es un auténtico placer tener para mí unas personas de referencia y más que no solo por las cosas que vas publicando en el blog y demás, sino todas las cosas que también a través de Twitter y demás pues vas subiendo, que me parecen siempre muy muy interesantes. Yo te conozco muy bien, pero seguro que a lo mejor hay gente que todavía no te conoce. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Te podrías presentar brevemente para aquellas personas que no te conozcan todavía? Claro, sí, por supuesto. Pues el que no me conozca, pues bueno, soy Daniel Porras, soy pedagogo, me especialicé en temas de e-learning y desde hace 10 años pues trabajo en una consultora tecnológica, ¿vale? Donde empecé realizando todo tipo de tareas relacionadas con el e-learning y actualmente pues estamos realizando funciones de consultoría de gestión del cambio, ¿sabes? Eso es, digamos, como labor principal. Después ya pues colaboro con otras organizaciones y participo en muchas iniciativas como puede ser, por ejemplo, ojulearning o otro tipo de proyectos. Y bueno, yo te conocí a través de ojulearning. ¿Cómo surge este proyecto? Yo te he puesto aquí como fundador. No sé si lo he dicho bien o porque entiendo que sois varias personas. Sí, bueno, sería cofundador la palabra correcta, ¿no? como nos solemos, bueno, sí, fundador sí es lo mismo.
Sí, bueno, realmente el blog surge ya hace más de 8 años. Estamos mirando y fue pues, por el 2010, ¿vale? Cuando realmente de la inquietud de una serie de compañeros, éramos compañeros de esta consultora en la que sigo trabajando actualmente. Trabajábamos en lo que era el departamento de e-learning para aquel entonces. Y bueno, realmente nos apasionaba el e-learning, bueno, porque ahora nos sigue apasionando, pero cuando estás trabajando, pues al fin y al cabo tienes que rendir cuentas a clientes, ¿no? Y a responsables y realmente pues no terminas de hacer ese e-learning que tú decías, ¿no? No usábamos, por ejemplo, las herramientas de última generación que acaban de salir que te gustaría usar o las metodologías más modernas y rompedoras, ¿sabes? Nos sentíamos un poco cohibidos en ese aspecto, ¿no? Porque éramos todos muy jóvenes y, claro, cuando tienes que rendir cuentas a clientes responsables, pues es que vayas un poco más lento y ser un poco más, ¿sabes? Más tranquilo. ¿Verdad? Entonces, pues realmente Ojuleni fue eso, fue una válvula de escape en la que podríamos tener nuestro espacio, igual que tú tienes aquí tu legendario tu espacio, ¿vale? Tu propio rincón. Y en aquella época, pues a los comienzos hacíamos realmente lo que nos gustaba. Además, creamos un blog, eso era como algo nuestro, ¿no? Y realmente la idea era, además del blog de por sí, era crear un canal para conectar con otros profesionales del sector. Y sobre todo, pues hablar de temas de e-learning con otro tono, ¿no? Más un discurso más natural, más cercano, más desenfadado. Sí, esa era un poco la idea originaria. Porque, y para estar escribiendo 8 años, me refiero, ¿cómo os organizáis para ir escribiendo artículos? Me refiero, ¿tenéis un calendario o simplemente cada uno va escribiendo espontáneamente un poco lo que le apetece? Bueno, hemos pasado por varios ciclos, ¿no? Y diferentes metodologías de publicación. Esto daría también para un poco, Sí. realmente, sí. Yo supongo, y además cuando es un blog compartido, o sea, es bueno y es malo, pasa como con todo. Imagino que en tu caso a lo mejor cuando escribes tus cosas eres el único, cuando es un blog personal, tú te organizas a tu manera y tal, y de esa manera nos tenemos que poner un poco de acuerdo, ¿no? Realmente sí, tenemos un calendario, tenemos unos objetivos de publicación. Al principio realmente publicábamos más al tuntún, más cuando nos apetecía, ¿no? Salía una herramienta nueva, bueno, yo quiero hacer un post sobre tal. Pues muchas veces estábamos, y más en aquel entonces, el origen, compartíamos trabajo, ahora ya no, ahora ya quedamos menos y ¿sabe? Tenemos otros contactos, ya hemos salido, estamos trabajando en diferentes sitios, ¿sabes? Y ahora, pues realmente, digamos, nos tenemos que organizar para esas publicaciones, ¿no? Y si nos organizamos por calendario, pues decimos, pues mira, este mes, el primer lunes de cada mes, pues publico tú el segundo y así un poco más o menos. No, a mí me maravilla, claro. Y piensa que yo solo tengo prácticamente un añito con el blog y digo, joder, ¿dónde estará el blog dentro de 8 años, no? Me da mucha envidia cuando Pero veo. tiene una capacidad de producción muy buena, ¿eh? No, no, pero me pasa eso que dices, que pues escribo un poco cuando me apetece y cuando me da la vida con los niños, el Ya. trabajo y con todo. Y hombre, y es verdad que al final, eso, si quieres mantener, ¿no?, una constancia y también crear comunidad, pues también te requiere Efectivamente. esa, entiendo esa regularidad, ¿no?, que la gente espera. Sí, es cierto que, por ejemplo, en los últimos meses hemos bajado ha sido como una curva, ¿no? Digamos, ¿no? Empezamos pues publicando, yo qué sé, por el comienzo, pues 2 posts al mes, ¿no? Luego pasamos a publicar un post semanal, dependiendo también del número de redactores que estuviéramos, digamos, en activo, ¿no? En el momento. Y hemos llegado a estar publicando 2 posts semanales, ¿no? El Sí, es una lunes y pasada. jueves. Pues claro, porque éramos varios. Y ahora hemos bajado un poco el nivel porque estamos con 1000 historias, pero estamos también ideando nuevas cosillas para la próxima temporada, ya a partir de septiembre. Genial. Oye, y entrando entonces en los temas del e-learning, a muchos les pasa que cuando les asignan un curso de e-learning ya es como horror, vaya aburrimiento. Ahora aguantar ahí una presentación online, estar ahí 2 horas conectados aguantando la chapa. ¿Qué crees que debería cambiar en los cursos online para que no fuera una tortura, sino algo que incluso la gente pudiera llegar a disfrutar? Pues sí, la verdad que es un tema bastante importante, ¿vale? Porque si nos vamos digamos, al requisito principal para que, digamos, a nivel pedagógico, ¿vale? Para que en este caso un curso, una formación o exista un aprendizaje, lo ideal es mantener esa actitud frente al aprendizaje en sí. Entonces nadie aprende algo si no quiere, eso es evidente, ¿no? Entonces yo creo que de ahí es donde tenemos que partir, ¿no?
a la hora de ofrecer contenidos atractivos, que tú ya bien sabes también en las formaciones. Pero eso, yo creo que evidentemente cuando te obligan a algo, pues mal empezamos, ¿no? Nos ocurre, pues por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del famoso curso de PRL, ¿vale? Que en todas las empresas tenemos que hacer el curso de PRL por normativa y tal. PRL es el de protección, ¿no? El de prevención de riesgos laborales. Sí, sí. Uh-huh. Y es cierto, bueno, tenemos que hacerlo y un poco nos lo meten un curso enlatado, muy casual, y yo creo que un poco también a eso es a lo que te refieres, un curso que es obligado, que no realmente no le apetece a nadie hacerlo. Bueno, a lo mejor tú puedes tener curiosidad, ¿no? Pues, pero realmente lo haces obligado, ¿no? Para cumplir una normativa. Pues yo creo que ante este tipo de casos de que cursos un poco así más obligados, yo creo que lo primero en todo caso sería reinventar o tratar de reinventar, ¿no? Cambiar lo que es el paradigma del curso propiamente dicho, ¿sabes? Pues, por ejemplo, desde la palabra, ¿vale? Nosotros en algunos proyectos, bueno, y tú también sabes bien de lo que hablo, en vez de llamarlos cursos, lo llamamos retos, ¿vale? Y lo trazamos y ya lo estamos dibujando o presentando como un reto, ¿vale? O como una ruta, ¿vale? También en otros proyectos, en otras plataformas, pues hablamos de... Y a partir de ahí, pues ya también limas algo, ¿no? En ese inicial. Y después, pues evidentemente, ahora está muy de moda el tema de gamificación, por ejemplo, ¿no? O otras metodologías que motivan a los empleados, como el tema de Scale Room, ¿vale? Pues y la forma de mostrar el contenido, ¿vale? Pues como microlearning, ¿vale? Como microaprendizaje, ahí tenemos nosotros a compañeros de Naxon que tienen una solución genial en ese sentido, ¿vale? Que realmente no estás consumiendo un curso así tal y cual, sino realmente son pequeñas dosis que vas consumiendo día a día y son pequeños contenidos, ¿sabes? Entiendo que se divide a lo mejor a lo largo del tiempo como pildoritas que le vas soltando a través de una plataforma o cómo. Sí, en móvil, una plataforma móvil en este caso, ¿vale? Y, por ejemplo, eso es una solución muy atractiva, ¿no? Realmente se habla mucho del tema de la experiencia de usuario y ahora también está muy de moda el tema de Customer Journey, ¿no? Pues a nivel de learning también hablamos de lo que es el Learner Journey, ¿no? Y sería lo que es el trazar ese itinerario de partida cuando estamos construyendo, generando un contenido didáctico o una secuencia didáctica, una secuencia de cursos y tal, el trazar ese itinerario centrándonos en el aprendiz, en este caso, y en este caso, pues, como tú estás diciendo, pues para nivel de motivación bajo, pues esa motivación pues es un punto débil, tenemos que hacer todo lo posible y atacar sobre ese punto inicial, por ejemplo, ¿no? En el camino del aprendizaje. Después y trazas toda la trayectoria y ahí empiezas a corregir o a dar fundamento a también en la forma de venderlo, ¿sabes? La forma de vender un curso y que tienes que hacer, ¿sabes? También hay maneras de enmascarar, digamos, esa obligación, ¿no? Sí, hacerla por lo menos más atractiva. Fíjate con esto que decías de los cursos de PRL, de protección de riesgos laborales. Mi empresa es una empresa americana, estos cursos son un poquito más divertidos porque tienes la parte de los francotiradores y los empleados que se vuelven locos con pistolas en la oficina. Entonces esa parte, digamos, que también te incluye, ¿no? Lo que tienes que hacer si entra un empleado con una recortada, que son cosas que a lo mejor aquí nos chocan más en España porque no son habituales, ¿no? Pero está ahí el escóndete, y si no, bueno, primero corre, si no, escóndete, y si no, enfréntate, ¿sabes? Pero que son cosas... Así que con las historias encima con los nombres americanos se te van quedando, bueno, ese por lo menos para mí es un poco más... Sí, es verdad, mira. Más entretenido. Pero sí que me parece muy importante lo que tú decías, el lenguaje cómo influye, me parece muy buena idea lo de cómo lo presentas a la hora de decir lo del reto. Es igual que esto que alguna vez hemos hablado de utilizar la palabra juego o utilizar la palabra ejercicio, ¿no? Que la palabra juego como que a veces provoca rechazo en los adultos, ¿no? Y que en cambio si dices ejercicio es lo mismo, pero provoca menos rechazo. Y también me encanta que siempre o por lo menos yo siempre te he escuchado o te he leído referirte a experiencias de aprendizaje, ¿eh? Que efectivamente no se trata de un curso, no se trata de dar algo que tú digamos está como en un paquete encerrado, sino que realmente estás creando una experiencia que al final es lo que marca la diferencia entre una cosa y otra. Y bueno, yo creo que con esa experiencia que decías de microlearning, ese ejemplo que ponías, yo creo que si hubiera alguna plataforma que detectara cuando la gente está en el baño, ¿sabes? Y que en ese momento te soltara la píldora, vamos, eso sería ya el curso que triunfaría. Sería perfecto, ¿eh? Imagínate que estás en el baño y dices, anda, llevo aquí ya más de 2 minutos, le voy a mandar una pildorita.
Se podría hacer por ubicación, ¿eh? Sí, 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 sí. Nada, hay que estudiarlo, hay que verlo. Oye, Estaría. y yo sé que tú también te dedicas al tema de las metodologías ágiles y que también las has trabajado. ¿Por qué? Bueno, Ujú. ¿podrías explicarnos qué son primero estas metodologías ágiles? Bien, pues sobre todo más últimamente, aunque no sea un tema realmente nuevo, ahora pues parece que sí, que están de moda. Realmente las metodologías ágiles tienen diferentes enfoques y orígenes, ¿no? También, ¿no? Algunas pues son un poco más de partida, más de filosofía, ¿no? De ideología, de modo de vida y se adaptan a temas laborales. Yo creo que al fin y al cabo las metodologías ágiles han llegado pues, para luchar contra cierta desorganización a nivel del trabajo, de la gestión de los equipos, la gestión del trabajo y tal, ¿sabes? Entonces, más o menos se ha trabajado con ella pues para crear framework, ¿no? O se emplean como framework de trabajo, ¿sabes? Como un modelo de trabajo. Y yo creo que con esa idea de optimizar y aumentar la productividad, ¿sabes? Realmente están muy de moda y eso es bueno bueno y es malo. Tú sabes que cuando algo está de moda pues también hay mucho humo por ahí, ¿no? Por eso yo creo que realmente nosotros hemos usado varios tipos de metodología, pero realmente, y bueno, en el último post que pusimos, pues hablamos un poco de eso, de no usar una metodología, bueno, pasa en general, no solamente con las metodologías ágiles, sino en general, no usar un método por defecto, ¿no? Lo que es una única solución, sino yo creo que extraer lo más interesante de cada una de ellas, ¿no? ¿Y podrías poner algún ejemplo de metodología para la gente que no esté tan familiarizada? Uh-huh. Sí, mira, el tema en general, ¿vale? Pues por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos en lo que es nuestro equipo de trabajo, hicimos una formación en temas de Design Thinking, ¿vale? Design Thinking, pues por ejemplo, se trabaja mucho con lienzos, ¿vale? Para los que somos lienzos o Canvas, bueno, también en lo que es todo Lean, la metodología Lean y sobre todo el Lean Startup, está el famoso Business Model Canvas, que llaman, ¿vale? Que es el lienzo de modelo de negocio. Pues esa forma de trabajo, esas técnicas y sobre todo el trabajo en equipo, el analizar entre todos, ese análisis, esa gestión y eso de trabajar con post-it y pegarlos y tener un cuadro sinóptico, un cuadro general de lo que quieres trabajar y tal. Pues al fin y al cabo esas técnicas son las que hacen que sea interesante el trabajo de metodologías ágiles, ¿sabes? También, pues, por ejemplo, el tema de Scrum se trabaja mucho, ellos llaman los daily meetings, que son como unas reuniones súper rápidas, muy ágiles, que se hacen durante de 15 minutos aproximadamente entre el equipo, en el que pues se habla de lo que hiciste el día anterior, lo que vas a hacer hoy y lo que vas a hacer durante la semana, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de reuniones, aunque ya te digo, yo por ejemplo, incluso en el artículo que habla de metodologías ágiles me acordé de esto porque esto lo hacíamos nosotros, de hecho se hace incluso con educación infantil, Sí, ¿sabes? me acuerdo que ponías el ejemplo, ¿no? De una profesora. Exacto. O sea, es algo que a nivel de empresa parece nuevo, pero generalmente, y nos pasa con mucho, ¿eh? En temas de educación ya trabajamos en general, por ejemplo, el tema de los lienzos también. Esa manera de organizar el contenido, de trabajar por metodologías. En pedagogía, cuando yo estudiaba, trabajamos siempre con una metodología que era de justificación, objetivos, contenidos, metodología y evaluación, ¿vale? Pues todo lo hacía, todo lo trazaba y se puede, digamos, generalizar pues para otro concepto. Aquí pasa un poco igual, ¿vale? Con las metodologías en general, ¿sabes? Bueno, nos has comentado que tú utilizas la de Scrum, la de Design Thinking, Uh-huh. pero eso, me refiero yo, ¿cómo puede alguien lo va incorporando? Me refiero, normalmente, ¿cuál es Sí. la forma más fácil de incorporar este tipo de herramientas? Por ejemplo, a alguien que lo está escuchando y dice, hombre, a mí me gustaría que en mi empresa lo probaran, ¿no? Pero, ¿cómo lo llevas o las Sí. introduces? Realmente, estas metodologías ágiles se contemplan o se piensan como un estándar, ¿vale? Como un framework de trabajo que seguir desde el comienzo. Tú te lees un libro, te compras un libro de cualquiera de estas metodologías o sigue alguno de los blogs que, por ejemplo, comentaba yo en el artículo y puedes aprender pues, lo que es esta metodología. Yo realmente nunca he aplicado una metodología de estas al 100% o de manera, digamos, ortodoxa, ¿sabes? Siempre lo que he hecho es extraer
técnicas, sobre todo técnicas, ¿vale? En temas de design thinking, por ejemplo, pues muchísimas técnicas que te sirven para mí, la técnica, por ejemplo, Scamper, no sé si te suena. Sí, para encontrar soluciones innovadoras o... Efectivamente, sí, para temas de creatividad y tal, y pues ese tipo de técnicas se utiliza en Design Thinking como también lo hemos utilizado en Lean y, o sea, al fin y al cabo yo lo que extraigo son técnicas y extraigo cosas que me interesan para mi día a día y luego nosotros o nuestro equipo de trabajo construimos una metodología propia. Realmente no te podría hablar de trabajar de una metodología al 100%. Yo sé que algunos compañeros míos de temas de programación y tal sí trabajan, pues, por ejemplo, con Scrum. O en la empresa en la que el cliente con el que trabajo directamente, pues están en una multinacional y están introduciendo Agile en todas las áreas, ¿vale? Desde recursos humanos hasta áreas de producción, de comercialización en general, ¿sabes? Pero yo no es que sea experto en metodologías ágiles, simplemente pues traigo, ¿no? Yo creo un poco, como soy tan curioso, me gusta siempre, no sé si te pasa lo mismo, pues leer mucho, empaparme, tener mucha información y luego usarla en mi terreno, ¿no? Digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, bueno, por si alguien no conocía lo de Scamper, que está, no me Uh-huh. acordaba de las siglas, estaba aquí tecleándolo Sí. justo para... Yo no sé si tú te acordabas, pero... eh, Sustitución. sí, bueno, pues básicamente Scamper son las siglas, ¿no? De sustituir, combinar, adaptar, modificar, ¿no? Poner en otros usos, eliminar y reorganizar. Uh-huh. Y entiendo, yo la verdad que no lo he utilizado, o sea, no lo he utilizado, pero entiendo que la idea es coger una idea, un concepto, ¿no? Y ver, Uh-huh. empezar a plantear que podría sustituir alguna pieza, podría combinar alguna pieza, ¿no? Podría adaptar este proceso o este, ¿no? Entiendo que es ir así Sí, paso por paso, ¿no? sí, efectivamente. Design Thinking, por ejemplo, pues la primera fase, bueno, además de observar, ¿no? El posible problema, porque siempre se plantea ante algún tipo de problema o una idea de mejora, ¿vale? Entonces planteas, primero tienes que definir cuál es, mediante la observación de la situación que sea, ¿no? Pues planteas una problemática, que es la que quieres solucionar mediante este tipo de metodologías, ¿no? Pues a través de esa problemática, pues en equipo, siempre la mayoría de las veces en equipo, algunas veces de manera colaborativa, empezamos individual y luego compartimos, ¿sabes? Pues empezamos a desmembrar todas las posibilidades que existen, ¿no? Y es súper interesante probar a hacer este tipo de ejercicios en general. Ya te digo, en educación, con chavales también hemos trabajado este tipo de soluciones. Yo me acuerdo que yo hacía un taller en mis prácticas de la facultad con chavales que tenían que inventar un invento, ¿vale? Cualquier invento y cogíamos bueno, eso es otra técnica también de creatividad, ¿sabes? Un objeto que haya en la clase y un objeto etéreo que no esté aquí y combínalos, ¿vale? Pues a raíz de ahí luego también después buscamos una problemática y traza, pues igual que pasa con Stamper, ¿vale? Pues sustituye. Luego, ¿qué piensas si, por ejemplo, habías pensado en unas zapatillas? Si en vez de tener suela, tienen ruedas. Y así empiezas a trabajar y la verdad es que además de divertido es súper interesante y súper eficaz ese tipo de técnicas. Fíjate que ahora hablando sobre este tema me estaba acordando de una exposición que vi de pequeño que era sobre inventos realizados Uh-huh. en España. Y una parte de la exposición era graciosa porque decía que los españoles teníamos tendencia a ponerle un palo en todo. Y entonces hablaban de la fregona, ¿no? Que era juntar aquí a los campers sería combinar un trapo con un palo, ¿no? Hablaban Sí, sí, de sí. chupachus, ¿no? Que era combinar un caramelo con un palo. Hablaban de las señales de tráfico, que también son un invento español, ¿sabes? Las señales de tal cual con el palo y la señal. Eso también se creó aquí. Entonces, Pues el secreto era añadir un palo a lo que fuera, claro. ¿no? Entonces tú, ahora, la técnica, ¿sabes? Para que algo triunfe desde España es eso, es añadirle un palo. y, y ya está. Se podría hacer una técnica única Ya. solamente eso, ¿eh? A cualquier cosa añadir un palo, ¿eh? La españolizamos, ¿eh? Pues sí, sí. Oye, y en otro de los artículos hablas también sobre el concepto de Smart Learning, que yo no lo había escuchado hasta ahora. Uh-huh. ¿Qué es esto del aprendizaje inteligente? Pues bien, mira, precisamente el tema de Smart Learning, comencé a leer sobre este concepto tras participar en un proyecto de Smart Working con el cliente con el que trabajamos. Se estaba haciendo un piloto de 100 empleados de un nuevo área pues que se quería introducir en lo que es este modelo, en este caso no de Smart Learning, sino de Smart Working, ¿vale? De trabajar de forma inteligente.
Entonces, en este modelo de Smart Working, primero se crea un Smart Workplace, ¿vale? Una oficina inteligente, bueno, un espacio de trabajo adaptado a las necesidades actuales, ¿vale? De esta metodología, ¿vale? En la que realmente la oficina no se concibe como un lugar de trabajo, sino más bien nuestra oficina está en todas partes, ¿sabes? Y se crean puestos universales, itinerantes, ¿vale? Pues este cambio de filosofía, a raíz de participar en este proyecto, de hecho fuimos a visitar bueno, que también habla de temas de teletrabajo, ¿vale? De trabajo en cualquier parte, bueno, toda esta filosofía, ¿no? A raíz de eso empecé a leer sobre Smart Learning. Y te comentaba eso, que fuimos a visitar las oficinas de Microsoft y me llamó mucho la atención en el portátil, salido de todo esto, en el portátil tenía una pegatina puesta que ponía This is my office. En lo que era el portátil era su oficina. Y de hecho nos contaban que trabajaban un 50% en la oficina y otro 50% por fuera, ¿no? Al lugar, al fin y al cabo, la oficina era como sobre todo un lugar de encuentro, ¿no? Eso aquí en Microsoft España. Sí, en Microsoft España, sí, en Madrid. Uh-huh. Sí, y de hecho lo que es el lema del Smart Working, no trabajas más duro, trabajas de forma más inteligente, ¿no? Para obtener resultados. Y en el tema del Smart Learning, yo creo que quizás nos deberíamos preguntar lo mismo nosotros, ¿sabes? ¿Cómo podríamos aprender de una forma más inteligente? Con todo lo que tenemos, con todas las posibilidades que tenemos hoy en día. No sé si te lo has planteado alguna vez. Yo, la verdad, que llevo años haciéndome esa pregunta y al fin y al cabo sería un poco como optimizar ese aprendizaje. Como crear escenarios de aprendizaje para ellos. No sé si más o menos se pilla la esencia, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo, bueno, creo entenderlo, ¿no? Con esto del trabajo, sé que se ve claro. Sí. Uh-huh. Perdona. Sí, no, he hecho un poco la comparativa con el cine de Smart Working porque yo creo que quizás queda más claro, no sé si la gente está familiarizada, pero por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo práctico. Yo creo que una aplicación que más o menos, una aplicación móvil, que se podría considerar porque el Smart Learning se concibe como un escenario, ¿vale? De aprendizaje inteligente. Siempre se concibe como un escenario, un lugar en el que se facilita pues el aprendizaje, ¿no? Un lugar que no tiene por qué ser físico, evidentemente. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre de Duolingo. No sé si usas Duolingo o alguna de estas aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Realmente es un escenario como ideal, porque al fin y al cabo es un poquito de microlearning, ¿vale? Como hablábamos con el tema de antes, ¿no? Con el tema de Naxon, que es a través del móvil. Son pequeñas pildoritas, ¿vale? Tiene gamificación, tiene comunidad, o sea, es como un perfeccionamiento, ¿sabes? De todas estas herramientas que venimos usando en e-learning en general, pues aunarlas de una manera más fácil, más sencilla también, ¿sabes? Sí, fíjate, sí, el Duolingo, ¿quién me la recomendó? Jesús Nuño, que se dedica, que es profesor también de idiomas, también tenía un post también sobre aplicaciones para aprender idiomas y esta era una de ellas y la verdad que está fenomenal, vamos. Es otra de las aplicaciones típicas de usar en el baño para ir haciendo palabritas, ¿no? Eso te iba a decir, es que como además pues consumes lo que, o sea, o avanzas lo que quieres, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? A tu ritmo. Y tiene el componente de gamificación, el componente muy interesante también de comunidad. Di algo con tal, es como juegos, ¿no? Y una comunidad con otras personas. Sí, ¿sabes? Sí, la verdad que con esto incluso con esto que decías del Smart Working, que a veces tenemos conversaciones también con compañeros, la verdad es que las oficinas efectivamente deberían ser un sitio de reunión porque no sé, también hace tiempo leía un artículo que creo que era uno de los sitios menos productivos de todo. O sea, preguntaban a una encuesta, ¿no? A la gente dónde trabajaba mejor y la mayoría pues era en cafés, en casa, en tal. Pero la oficina creo que era uno de los lugares donde aparecía más bajo en el ranking. Y es verdad que está bien para reunirte, pero desde luego no está, o sea, no es un sitio para hacer trabajo individual donde tengas que estar concentrado y demás. Sí, es verdad. Yo, de hecho, no estaba muy al tanto hasta que participé en este proyecto de temas de Smart Working. Es súper apasionante todo lo que lo engloba. ¿Sabes? Como estos nuevos escenarios de trabajo, esa nueva filosofía de los puestos universales, de que tú llegas y te sientas igual que en la biblioteca, ¿no? Tienes tu sitio, pues llegas y te sientas y tienes un puesto, digamos, adaptado a tu equipo, en este caso corporativo.
¿sabes? Con conexiones buenas. Después tienes diferentes espacios para reunirte, pues para una reunión más formal, o si tienes que hacer una videoconferencia con otro país o con otra oficina, espacios para reuniones más informales, que estás sobre la marcha con el compañero, o tienes incluso cabinas para hacer tú mismo una videoconferencia y no molestar a los compañeros, o de concentración. O sea, lo que es la filosofía cambia un montón, y además se ahorran puestos en general. La idea del smart working parte de un ahorro de costes, ¿sabes? Sí, o sea, No, si se pero ahorran es que puestos. tiene todo el sentido, me refiero. Al final tú, o sea, ese coste se lo está repercutiendo al cliente, y porque tiene que pagar el cliente una cosa que no le va a aportar Uh-huh. valor. O sea, al cliente le da exactamente igual que tú un informe se lo hagas, lo desarrolles desde casa o lo desarrolles desde un puesto en la oficina con luz, con una cafetera al lado y con tal. ¿Sabes? Porque tiene que pagar el cliente ese incremento que realmente no le está aportando nada de valor adicional. Vamos, yo lo veo que vamos lentos, vamos, yo espero. Sí, también depende. Yo lo comentaba con algunos compañeros de otro sector y tal, y evidentemente no todos los sectores evidentemente se pueden acoger al smart working, ¿no? Pero hoy en día casi todos, ¿eh? O sea, yo diría mucho. Bueno, siempre habrá trabajos que habrá que estar de manera presencial, yo qué sé, por el tema de servicios, sector servicios, ¿no? Pero otro tipo de trabajo más, pero al fin y al cabo yo creo que se comenzará a integrar, y cuando hablemos dentro de unos años y le contemos a nuestros hijos, pues nosotros íbamos a la oficina Sí, ¿no? todos los días a trabajar. Sí, les parecerá de ciencia ficción, vamos. Sí, sí, sí. Oye, y otro artículo que me hizo mucha gracia por cómo empezaba, era uno que publicabas una noticia en que la noticia decía: un preso pide seguir en la cárcel para terminar los cursos que está haciendo. Oye, ¿cómo tiene que ser un curso de formación para que alguien, incluso estando en la cárcel, Fíjate, ¿eh? prefiera estar ahí para terminar el curso? Me refiero. Sí, sí, sí. Fíjate que me pasó, yo creo, como a todo el que lee ese titular, ¿no? Que se queda un poco como diciendo, joder, vaya tela, ¿no? Pues realmente luego lees el artículo y tampoco es tan impactante, tiene un poco de sentido, ¿sabes? Pero el titular para mí es tremendo, ¿sabes? El periodista chapó para él porque ahí llama la atención muchísimo. ¿Sí? A raíz de ese titular, yo cuando lo leí directamente lo guardé y digo, voy a hacer un post sobre esto tiene que, porque me pareció súper interesante. Y lo que hice fue realmente ponerme en lugar de este preso, ¿sabes? Y me puse el pijama de rayas. No, pero realmente lo que hice fue pensar en cómo sería ese curso ideal para que engancharía a una persona hasta el punto de querer seguir en la cárcel para hacerlo, ¿no? Y realmente pues intento ponerme en ese lugar y barajar todas las posibilidades que sería pues el crear un curso de formación ideal, ¿no? ¿Y cuáles crees que podrías compartir alguno de estos elementos? ¿Cuáles crees que por lo menos tienen que ser algún elemento imprescindible en un curso de formación ideal? Sí. Yo creo, pensando además en este caso concreto, yo creo que el enfoque práctico para mí es fundamental. Me ponía en el caso de este hombre, de este preso, y digo, si este hombre quiere seguir en la cárcel para seguir haciendo cursos, porque tendrá una utilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, el enfoque práctico, el que sea útil y que esté enfocado a la práctica, me parece fundamental. El que cuando tú estés haciendo el curso veas que te va a servir para algo, de verdad. O sea, eso es para mí fundamental. Lo sea o no, o sea, por lo menos tiene, y aunque no, o sea, realmente no solamente que lo sea, sino que lo transmita, ¿vale? A la hora de presentar el curso, un poco con lo que comentábamos al principio del curso de PRL, ¿vale? Venderlo, o sea, dejarlo bien claro cuando estás definiendo el curso, ¿sabes? Que va a ser práctico. Por eso en muchos casos se define precisamente el para qué es este curso, ¿no? Dentro de lo que sería la ficha, ¿no? Sí, vamos, que al día siguiente ya pudieras poner algo en marcha, ¿no? Sí. Imagínate que este curso fuera para aprender a atracar bancos. A lo mejor por eso estaba el tío tan... El tío quería volver ahí. Pues no, realmente, y muchas más, ¿no? Ahí creo que hablaba también del contenido, evidentemente, ¿no? El contenido debe ser súper interesante y atractivo para enganchar, para tener enganchado. La organización, ¿no? Muchas veces el tenerlo todo organizado da una sensación, a mí me pasa cuando voy de participante a un curso, cualquier evento incluso,
Y siempre digo que cuando ocurre algún imprevisto y algo sale mal y sacan ese plan B, Ujú. ahí es donde se ve si hay un trabajo detrás, ¿sabes? Sí. Si tú estás en un curso y se te va la luz y te quedas sin el PowerPoint, sin tu presentación y tal, Ujú. y sacas 2 cartulinas y tal, y sabes, es que te habías pensado ese plan B, tú eres un fenómeno y digamos, te has organizado muy bien. Yo creo que en los cursos y en lo que es en general la formación es muy importante trabajarla, ¿no? Ujú. Sí, no, me parece... Eso sabes tú bastante, ¿eh? También, ¿eh? Bueno, no, yo aprendiendo, yo como todo. No, pero sí, 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 sí. sí que es verdad que lo de la organización, bueno, primero en eso, en tener recursos no suficientes para no anclarte, ¿no?, a tu contenido, ya sea en un PowerPoint o donde sea, ¿no?, sino tener la soltura, ¿no?, suficiente para, pues eso, pues continuar como sea, ¿no?, o con preguntas o charlando o con lo que tú dices, un Ujú, flipboard. Y luego también ujú. me parece importante en la organización, eh, que también yo noto muchas veces cuando alguien domina el tema y cuando alguien domina el tema y además es buen formador, es la claridad de ideas en el sentido de que te la transmite. Es decir, tú no sabes nada a Sí. lo mejor sobre, yo qué sé, imagínate, pilotar unos helicópteros, pero llega un tío que te lo explica y dice, mira, vamos a ver esto es todo lo necesario que tienes que aprender para pilotar un helicóptero y si dedicas, vete a saber, 3 años de tu vida haciendo estas prácticas, estos ejercicios y esto y en este camino, pues vas a poder pilotar un helicóptero perfectamente. Y a veces esa claridad es lo que noto que falta, ¿sabes? Que alguien se pone a, yo qué sé, Sí. un curso de invertir en bolsa y empiezan ya con la técnica tal, pero no sabes, Uh, no tienes una perspectiva de dónde está al final, ¿sabes? O sea, cuál es el camino que vas a tener que recorrer ni el esfuerzo que vas a tener que hacer. Y eso yo creo que muchas veces falta, o sea, falta en la formación y realmente al final también es una de las partes que motivan al alumno a aprender porque dice, bueno, yo puedo llegar allí, ¿no? Es como subir una montaña. Imagínate que te vas a hacer una excursión a la montaña y no supieras dónde está la cima. O sea, sí. que te pones a Ujú. andar y dices, hostia, pero esto... Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es fundamental, Ujú. es cierto, ¿eh? De hecho, el partir siempre se aconseja pues partir de unos objetivos, el tener claro qué es lo que quieres contar y a raíz de ahí construyes, digamos, en este caso el contenido, ¿no? O lo que quieras transmitir es fundamental. Y en esa construcción del contenido, lo primero que haces es un índice, o por lo menos listas y hay, es verdad, muchas formaciones no existe ese índice o ese pequeño resumen de qué te vas a encontrar en esta formación. Es cierto. Y para mí me parece fundamental, es lo que tú dices, pues para saber hasta dónde voy a llegar, ¿sabes? O cómo lo vamos a hacer, o si esta parte va a ser más teórica y la otra más práctica. Otra. A partir de ahí parece muy interesante, ¿sí? Oye, y yo que sé que también muchas veces escribís, ¿no?, pues sobre tecnologías, tendencias y demás. Si nos pusiéramos a imaginar un poco a lo Julio Verne, ¿cómo crees que va a cambiar la forma en la que aprendemos de aquí a 20, 30 años? Me refiero en plan a lo loco, ¿no? Si tuvieras que hacer así alguna predicción, eh, ¿qué crees que vamos a incorporar o que va a cambiar en la forma en la que aprendemos? Esta es buena, estas preguntas son buenas. Y además son interesantes porque te hace un poco pensar ¿no? Y siempre reflexionar, Bueno, ¿no? esta pregunta, de hecho, me la hizo José David de Innovación Educativa en una entrevista que me hizo a mí hace Sí. unas semanas. Así que me encantó, digo, mira, la voy a trasladar a alguien que sepa más que yo, que seguro que da una mejor respuesta. Pues cualquiera sabe, ¿no? Con el tema de esto de anticiparnos, realmente, bueno, ahora está muy de moda el tema de la previsión, ¿eh? Precisamente con todo este tema del Big Data y de la inteligencia artificial y tal, mientras más información manejemos, pues más posibilidades tenemos de anticiparnos, ¿no? Yo creo que quizás por ahí también vaya los tiros, ¿no? Quizás en el sacarle provecho a toda esta información que realmente desaprovechamos. Hablamos siempre de infosicación, pero el Big Data está y el análisis de datos está haciendo que recolectemos toda esa información y le demos sentido. Y yo creo que en la educación es muy importante. Yo creo, hace años nosotros organizamos un encuentro, uno de los encuentros que hicimos en Mojulenin, y uno de los temas que más se trató, que trató precisamente Carlos Marcelo, ¿vale?, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, de educación, y hablaba del aprendizaje personalizado, ¿vale? Y yo creo que quizás dentro de 20 o 30 años, gracias precisamente al Big Data y a todo este tipo de inteligencia artificial, podremos tener un aprendizaje personalizado en cada aula, por ejemplo, ¿no? En cada niño, o en cada alumno, o en cada empleado, que se adapte a las necesidades de cada uno, a diferentes ritmos, de diferentes contenidos, ¿no? Imagínate lo interesante que sería, pues, yo que sé, a mí
ves que también, ¿sabes? Al hilo de lo que es la gestión del talento, incluso, ¿sabes? Cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Nos pasa que dices tú, pues, este chico tiene muchas cualidades artísticas y tal, pues vamos a fomentar y tal, y el aprendizaje va a importar. Este otro es más quizás pues de ciencias o tal, pues vamos a fomentar, o le gusta más tal, o, ¿sabes? Yo creo que quizás el aprendizaje dentro de unos años vaya por ahí. O sea, yo creo que todo este análisis de datos nos llevará a personalizar más la educación, ¿no? Además, que si lo piensas así en frío, es poco, o sea, es como muy poco razonable la estructura en la que están los colegios, o bueno, en la estructura en la que hemos aprendido todos en un colegio, ¿no? Que no tiene mucho sentido que todos los niños, por casualidad, a los 6 años tienen que saber leer. Es como, ¿no? O sea, es como si todos los niños a los 4 años se les tuviera que caer el primer diente. O todos los niños a los no sé cuántos tuvieran que empezar a caminar, ¿no? Es tan poco intuitivo, ¿no? Que ya parece como que está mal montado, que vale que hay que montarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero que ya sorprende el hecho de que lo ves así, es que es poco razonable que esto, que todos los niños tengan que hacer todo a la vez y a la misma edad. De hecho, se usa el símil del zapato también, ¿no? Igual que lo que comentabas, de todos los niños de 0 no usan el mismo zapato, ¿no? El mismo número de pies, ¿no? Claro. No tienen exactamente igual, ¿no? No deben de utilizar los mismos contenidos y tal. Yo creo, sobre todo, hoy en día es muy poco viable por muchas razones. Una de ellas es la ratio. Si tuviéramos, fíjate, uno de los grandes éxitos en otros países, ¿no? Finlandia, por ejemplo, que está tan de moda y tal, o los países nórdicos en educación, es porque tienen una ratio súper pequeña, ¿sabes? Tienen, yo qué sé, no sé si 10, 15 alumnos en vez de 25, y tienen a 2 profesores por aula. Entonces, mientras menos ratio tengan, más posibilidades de personalizar. Por eso creo yo que una de las ventajas que tendríamos es precisamente si tuviéramos ahí que nos analizaran, digamos, nos fueran evaluando y un mecanismo pues que fuera sugiriendo aprendizaje, igual que nos pasa cuando vamos navegando, cuando estamos en las redes sociales y tal, y te van aconsejando contenido interesante, ¿no? O YouTube, por ejemplo, ves muchos vídeos y tal, te aconsejan. Pues un poco en esa línea. Sí, o Amazon, que lo clava. Amazon, la verdad que a veces te da miedo y dices, Dios, es verdad, necesito eso también. Menos cosas de esto porque es verdad. Sí, el día que Amazon se ponga a hacer e-learning, ¿sabes? También yo creo, siempre me ha dado por pensar y me apasionan este tipo de aplicaciones, son las que puedas utilizar, digamos, en tu día a día en tareas rutinarias, ¿no? Hablábamos del baño con Duolingo o aplicaciones así similares, o cuando vas en tren o cuando vas tal. Hay una aplicación que me encanta, me parece súper divertida, siempre la comento en los talleres y tal, que es Zombies Run. No sé si la conoces. Ah, sí, bueno, coméntala, yo la utilicé una temporada. Pero explícala. Yo la usé así de prueba y tal, no llegué a engancharme, pero es sobre todo para extraer la esencia, no que la aplicación, pero bueno, lo que pretende. De hecho, esta aplicación salió en Kickstarter, ¿vale? Pues como un prototipo, ¿vale? De crowdfunding, y sacaron esta aplicación que realmente lo que consiste es igual que el resto de aplicaciones como Endomondo, Runkeeper, de seguimiento, lo que pasa es que con un componente de juego. Entonces realmente es súper divertido porque te pones los cascos, te cuentan una historia y tú vas corriendo y te persiguen unos zombies, ¿no? Y bueno, tienes diferentes misiones, ¿no? Y te van persiguiendo, te geolocalizas y vas a diferentes ritmos, ¿vale? Pues ahora te persiguen, tienes que correr, pues tienes que subir la actividad, ¿no? Tienes que subir la velocidad. O tienes que tal. Entonces digamos que te están, además de que sales a correr, además de que te motiva, en este caso, a correr, pues te diviertes, ¿no? O sacas otro componente, no es salir a correr. Incluso también tienes tu playlist de música y te la va introduciendo en la aplicación, ¿sabes? Y luego te van poniendo esos mensajes de radio que te hacen eso, pues vivir una historia. Esto es también una experiencia de aprendizaje, ¿no? Como hablábamos antes. Sí, la verdad yo también la utilicé una temporada. Lo que pasa, es verdad que te mide la velocidad, entonces si te empiezas a ir lento te va subiendo el volumen de los zombies como si estuvieran más cerca,
pero no tenía en cuenta las cuestas, ¿sabes? Entonces a veces me ponía, ¿sabes? A veces te decía, tienes que coger el botiquín que está no sé qué, corre, ¿sabes? Pero me pillaba en medio de una cuesta y decía, pues no, ¿sabes? Que me devoren los zombies porque ya no puedo más. Te cogían los zombies, Sí. ¿eh? Oye, y hablando de aplicaciones, me sorprendió también gratamente, ¿no? Saber que tú también utilizabas a veces la aplicación aplicaciones para grabar los artículos, o sea, escribirlos pero Ujú. dictándolos. ¿Qué aplicación utilizas? Ah, bien, sí, 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 es cierto. De hecho, eso, hice un artículo usándolo a modo de ejemplo. Pues fíjate, yo comencé usando Dragon hace años. El que no lo conozca, bueno, es un software de dictado profesional, vamos, yo creo que era el más potente por lo menos hace unos años, y hace tiempo que le perdí de vista, pero era súper potente y de hecho venía, te lo regalaban o una suscripción y tal con las grabadoras, te comprabas una grabadora de estas profesionales, de estas de periodista o de grabación de tal, y traía este software y era súper potente en aquel entonces, estoy hablando de hace bastantes años, ¿eh? No sé ahora cómo será. Hoy en día uso Google y me pongo a lo mejor la aplicación de Doc, de documento de Google, la opción de dictado y te pones a hablar. Eso desde un ordenador o la tablet y desde el móvil, pues también además se integra con el teclado, entonces la tienes ahí, no sé si no la habéis usado, pero es genial. Y cada vez que la usas está mejor. O sea, al principio era un poco más, ¿no? más difícil, pero cada vez va a estar mejorada. ¿Sí? Fíjate que yo también la he utilizado alguna vez, yo, bueno, en el iPhone, que es el teléfono de empresa, ¿Sí? y también, vamos, al final, también incluso para hacer notas, o sea, a veces con Siri lo tengo unido al OmniFocus, que es la aplicación de notas, entonces a veces le dices, Siri, recuérdame esto, y dices la nota y luego ya tienes el recordatorio directamente escrito ¿sabes? Para cuando llegas a casa, pues poder ver las notas y al final, y también, o sea, al final te ahorra tiempo y también es curioso cómo como no escribimos igual que pensamos, yo lo que noté también los artículos que dicto, que el lenguaje es como más natural, como más cercano. Sí, ¿eh? No, Sí, no sé sí, si sí, sí, sí. también te ha pasado eso. Sí, de hecho pasa que ya también lo que es el lenguaje que usamos a nosotros nos ha pasado realmente en Ojú siempre, ¿sabes? Que hemos intentado, incluso antes del tema de dictado, el redactar como si estuviéramos hablando. Pero es cierto, bueno, ya nos pasa también en la comunicación, en la mensajería, ¿no? Que cada vez, y cuando lo haces con el asistente de voz te das más cuenta, es cierto, de que cambia el lenguaje por completo. Es más, un lenguaje más oral. Ujú. O sea, Sí, muy interesante. y otra aplicación muy buena que yo, bueno, que hacía cuando empecé en la empresa, que recién salido de la universidad, pues no tenías esa soltura con el inglés, ¿no? Entonces, cuando tenía que hacer presentaciones en inglés, el día antes me ponía a dictarle, o sea, le ponía en modo inglés al micrófono o al dictado, Sí. entonces me ponía a decir la charla en inglés. Entonces, si veías que te la iba entendiendo y que te iba escribiendo lo mismo que tú estabas leyendo, pues decía, vale, es que la Ujú. pronunciación es buena. No, pero si empezaba a poner cosas que no salían, pues ya sabías que algo tenías que decirlo distinto. Ujú. Ah, mira, eso está muy bien, sí, sí, de Sí, verdad. también, o sea que también es una buena herramienta para mejorar nuestros idiomas. Realmente, en general, el reconocimiento de voz, de hecho, hace poco estuve leyendo en estos días que hablamos de cómo iba a ser el aprendizaje antes, ¿no? Dentro de 70 años. Yo creo que los asistentes de voz, esto va a ser también, bueno, un poco igual como hablabas de Julio Verne, bueno, como solemos ver en las películas de ciencia ficción, que al fin y al cabo ves una película de hace 10 años o de hace 15 años bueno, ahora tenemos los smartwatch que salían antes o el móvil que es de película se ve, que al fin y al cabo yo creo que el tema de los asistentes de voz va a pegar fuerte. De hecho, ya está a un nivel eh, bastante importante, bastante interesante, ¿no? Bastante recurrente con temas de Alexa, Cortana, Siri. Y yo creo que le queda poco, ¿eh? Sobre todo que también que nos vayamos acostumbrando. Quizás también las generaciones más jóvenes se acerquen más a este tipo de tecnología porque nosotros aún tenemos arraigado, ¿no? Nos pasa con los mensajes de WhatsApp o y tal, ¿no? Si te pasa que ves a los chavales que usan muchísimo los mensajes de voz y tal, están más cercanos
Y te iba a preguntar, para ir terminando, Daniel, ¿algún blog que te guste especialmente y que recomendarías a los oyentes? Hombre, el Learning legendario, Una parte aparte. pues lo he recomendado en algún compañero que se iniciaba en temas de formación y quería buscar así dinámicas o maneras diferentes de... Le recomendé además el tema de los icebreakers y tal. Y sí, sí, sí. No, bueno, otro tipo de blog, pues más que un blog, bueno, concretamente me ha servido, de hecho colaboré con ellos, con Inés21, no sé si los conoces, pues Sí, sí, sí. colaboré con ellos hace tiempo y la verdad es que gracias a ellos he conocido, además de unos artículos geniales, a unos grandes profesionales como José Blas García, Marta Grañó, Ricardo Lloria, Javier Turón, todos estos, que la verdad es que casan bastante con mi manera de ver el aprendizaje, la formación y tal. Y sí, sí lo recomiendo, tanto a Inés 21 y a estas personas concretamente, bueno, y a más, ¿no? La verdad que son bastante interesantes. También me parece una persona súper interesante, Marta Torán, Sí. ¿vale? Tanto sus artículos como sobre todo la labor que hace de curación de contenido, ¿vale? Porque la sigues a ella en LinkedIn o en Twitter y te aseguras que vas a conseguir artículos súper interesantes, ¿sabes? Entonces, sí, yo sería un par de enlaces que siempre tengo ahí de cabecera, digamos. Sí. Sí, sí, yo, vamos, también. Sí, sí, Inés 21 lo leo mucho y luego los de Marta, vamos, la verdad que lo que tú dices, si sigues a Marta en Twitter o ¿cómo se llama la plataforma esta donde hace la curación? Scoop, sí, Scoop, Scoopy, ¿no? sí, Scoop, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahí la verdad que, vamos, tienes para estar todo el verano leyendo artículos interesantes. Sí, yo cuando en talleres hemos hablado de plataformas, diferentes soluciones, y hemos hablado de la curación de contenido, siempre pongo el ejemplo de Marta, como curadora de contenido genial, de lo que es la esencia de la curación de contenido, y luego saca los favoritos de la semana. Sí, 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 es un curro, vamos. Es- Un día le invitaré aquí para que nos cuente cómo hace para estar al loro de tantas cosas. La invitamos a Oju una vez a hacerle una entrevista, pero al final no sé qué pasó entre una cosa y otra y lo pospusimos. También la tengo yo pendiente. Ah, bueno, pues nada. Oye, y para terminar, ¿querrías compartir alguna anécdota o alguna historia que te inspire especialmente? No sé si tienes alguna que te venga ahora a la cabeza. Pues mira, precisamente hace unos días vi en la tele un programa, estaban hablando mm, del efecto placebo en salud, ¿vale? Yo creo que viene un poco al hilo de lo que estamos hablando, además era muy interesante. Hablaban del efecto placebo y concretamente de cómo recetaban los médicos. Y salía un médico en el que explicaba que había estudios de que incluso la manera de recetar, ¿vale? De dar esa receta, pues influía sobre el efecto, los resultados del tratamiento. A ver, si el médico recetaba y decía, pues por ejemplo, pues tómate este medicamento durante las próximas semanas y ya veremos si funciona, tal, y te soltaba así la receta, ¿vale? Y no tenía esa convicción, pues no tenía efectos tan positivos como si el médico se llenaba de convicción y te decía, "Haz esto y la semana que viene te garantizo que está genial y tal", y con otra actitud, ¿sabes? Pues eso me lo llevo yo al tema de la educación o de la formación, en nuestro caso, y yo creo que también es muy importante eso, la forma de venderlo. También cuando hablamos de lo de los cursos al principio, del curso de e-learning que resulta aburrido y tal, a la hora de venderlo yo creo que puede ser un símil importante, ¿no? De hecho, eso lo llamamos, en psicología y pedagogía lo llamamos efecto Pigmalión, ¿no? Que es lo que eres capaz de, ¿no? La manera de tú transmitirlo, de tu verlo, al fin y al cabo te refleja en el resultado de las otras personas, ¿no? Pues sí, eso sí me parece Genial. Sí, sí, muy buen ejemplo, ¿no? Habrá que dar la receta la receta de formación con más alegría. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí. Con convicción, es verdad. No, es verdad, sí, sí, sí. Oye, y ya, ¿dónde puede contactar la gente que quiera comunicarse contigo? Pues si quieren contactar conmigo o con cualquier compañero de Oju Learning y tal, sin problema, pues a través de las redes sociales, ¿vale? Yo creo que a mí concretamente, donde buscas a Daniel Porras en LinkedIn o Twitter, esas son las que más uso y fácilmente contactan conmigo. Y Oju Learning igual.
sobre todo en Twitter, si estamos ahí más tiempo, ¿sabes? Fenomenal, Daniel. Pues nada, pues muchísimas gracias una vez más y nada, muchísimas gracias por todas estas cosas interesantes que has compartido y nada, nos seguiremos ahí en los respectivos blogs. Muchas gracias a ti por dar esta oportunidad de compartir este tiempo en tu rincón. Encantado de verdad. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta entrevista con Daniel te haya resultado muy interesante. Si quieres que contactemos, puedes buscarme en las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, o si quieres también a través del grupo súper secreto de Telegram, donde ya somos, creo que más de 70 formadores, compartiendo ideas, experiencias, preguntas sobre este apasionante mundo de la formación. Y es un auténtico lujazo aprender con todos ellos. ¿Qué más? Si no has dejado todavía, por favor, tus 5 estrellas o una recomendación en iTunes, iVoox o YouTube, por favor, hazlo. Por cierto, también puedes escuchar este podcast a través de Spotify, que ya estamos ahí también. Si estás de vacaciones, disfruta todo lo que puedas, y si estás trabajando, lo mismo, que la vida es muy corta. Así que nada, nos vemos en 15 días y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación. Adiós.